Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Desde hace más de una década, organizaciones ambientalistas han alertado sobre el grave impacto del murallón del paseo costero de Hudson en la fauna y flora local. Ahora, un informe científico de la Universidad Nacional de La Plata viene a respaldar estas denuncias, revelando la urgencia de tomar medidas para proteger los ecosistemas de la región. El estudio, titulado Planicie Costera Bonaerense del Río de la Plata, propuesta para el análisis de la dimensión biofísica territorial, fue elaborado por la UIDET, Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de La Plata, a pedido del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Este documento detalla los hallazgos de un relevamiento exhaustivo de la costa desde Avellaneda hasta Berisso. Los investigadores volaron la rica biodiversidad presente en la zona y recomendaron enfáticamente establecer límites a la actividad humana para garantizar su preservación. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Ernesto Salgado, que es coordinador del Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Con más de 30 años de militancia ambiental, residente de Berazategui, es uno de los especialistas que nos va a hablar sobre el tema. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por estar preocupados por este tema que es realmente muy, muy serio. Ha habido un cambio bastante sustancial en los últimos años en todo lo que es este paseo costero del Río de la Plata, que podríamos decir arranca en Dock Sur y llega hasta pasar La Plata, ¿no? Se ha ido empezando a tomar otra valorización. Antes eran las famosas chacras que estaban casi abandonadas y después empezaron a hacer emprendimientos primero en la zona de Quilmes, ¿no? En la zona de Dock Sur, de Quilmes, y se está ampliando para el lado de La Plata, ¿no? Sí, es así. Esto empezó con un intento de Techín de instalar un barrio privado pegado o entre rural del Seamse que hay en la zona de Wildes, claro, y el Río de la Plata. Eso fue impedido por la acción organizada de los vecinos, los grupos ambientales que participamos a terminar con los humedales de la región. Ese fue un intento, después, y en todo caso fue una señal de lo que se venía, ¿no? En el municipio de Avellaneda, los intentos pasan por hacer un pseudo ecosparque o paseos, que lo único que hacen es meter asfalto, cemento, ganarle aguas al río y voltear árboles y tapar humedales, digamos, ¿no? Aunque después quede muy lindo, con juegos para los niños, pero se pierde el verde, se empieza a perder el corredor biológico que tenemos acá en la región. Y además de eso, cuando se levantan tierras, como pasa muchas veces, el agua va para otro lado, que antes no iba, ¿no es cierto? Porque el humedal lo que hace es tomar esa agua como que dice, contener esa agua que si no inunda otro lado. El agua va, el agua busca. Por supuesto, el agua sigue buscando su destino final, que en este caso es el estuario del Plata o llamado Río de la Plata, y busca los lugares por donde llegar, y normalmente esos lugares están en los barrios y en los barrios más pobres, porque esos están más bajos que los emprendimientos. Entonces, así llegamos ya hace algunos años en Berazategui, ¿no? Porque toda esta situación que se está sufriendo en lo que es la ribera de Hudson, pero también se sufre en toda la ribera de Berazategui. Yo decía que este es un problema que se manifiesta en toda la ribera sur, al menos, de eso estamos hablando, desde la destilería de Dock Sur hacia la bahía de San Borombón. Aunque está concentrado en los municipios de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso, si uno analiza otros estudios realizados en Punta Indio, Magdalena,
en la bahía de San Borondón, vamos a ver que el problema es exactamente el mismo. Aquí en Hudson, desde el año 2008 empieza a haber un avasallamiento sobre la ribera. Se los cuento rápidamente. Sí. Siempre los habitantes de Berazategui tuvimos el anhelo de tener un camino que nos llevara a la costa del río Hudson, que fuera accesible. Teníamos un camino que era difícil de transitar, particularmente en los días de lluvia. De alguna manera reclamábamos que se haga este tipo de camino, ni este tipo de murallón, ni las obras posteriores. En el año 2008 se hace un camino de ingreso a la costa a la ribera de Hudson, que se elevó el terreno a 2 metros y algo más de altura en relación a las tierras linderas. Ya de por sí ese camino cortó 2 arroyos, que eran los que llevaban agua dulce del río al bosque, por atrás del bosque, diríamos, por el centro del bosque. En cuenta que estamos hablando de una zona ribereña con bosque nativo ribereño, y que las características de estos bosques es que viven, como decimos vulgarmente, con las patas en el agua. Sí. En el agua dulce, Sí. pero agua que necesita en forma permanente. Inmediatamente después de esta obra del camino, que se hizo sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, sin ningún tipo de consulta popular, sin ningún tipo de autorización de hidráulica, es decir, un camino que se hizo porque quiso hacerlo el municipio, se empezó a construir el murallón. El camino se inaugura en el año 2011-2012 totalmente. El murallón se había empezado a construir. Estamos hablando de un murallón que tiene al menos entre 6 y 7 metros, porque tiene 3 metros hundidos en la tierra, por debajo del nivel, y 3 metros por encima del río, digamos, ¿no? Paralelo a él, un camino costero que, si uno va analizando qué es lo que sucedió, se va a dar cuenta que por partes se viene construyendo desde Berisso hasta Docsur, o de Docsur hasta Berisso, como quieran, por partes, el viejo proyecto de tener un camino costero, que en algún momento fue dejado de lado cuando se construyó el camino o la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Cuál era la función que tenía el camino y el murallón? Fundamentalmente, diría yo, habilitar la construcción de barrios privados. Claro. Porque el camino les permitía un acceso y el murallón, el avance de las crecidas habituales del Río de la Plata. ¿Estaba asfaltado el camino? ¿Es asfaltado o es un camino así de mejorado con piedra? Ahora es un camino que casi no hay en otro lugar de Berazategui. Es un camino de 2 manos por lado, que tiene bicisenda, sendero peatonal, claro, iluminación a giorno, con estas luces modernas, y no son datos pequeños estos que digo, ¿no? Cuando hablo de la iluminación, recuerdan que antes les dije que era un camino, un sendero, sí, que transita las aves desde el Tigre hasta la bahía de San Borondón, y las aves se ciegan con la luz y pierden su rumbo. Y cualquier animalito que pueda andar por ahí divagando tampoco no cruza una calle, una ruta, es muy difícil, es más difícil, además con los peligros de atropellamiento y esas cosas, ¿no? Sí. Claro, hay más de un animal muerto por día en ese camino. Uh-huh. Porque ese lugar del cual estoy hablando es de una biodiversidad de enorme riqueza, tiene más de 300 especies de pájaros, animales, por ejemplo está la garza ocó,
que no la vamos a encontrar en otro lugar de la ribera, de varios colores, bueno, un animal muy particular. Pero entonces, siguiendo el relato, yo les decía, el objetivo era posibilitarles las inversiones que ya estaban programados. En esta región había un barrio privado que se llamaba Puerto Trinidad, que es de fines del siglo pasado, digamos, que estuvo detenido por una estafa de los Facilavalle, el único barrio que había intentado destruir, un barrio que no tenía salida hacia la autopista cuando se la empezó su construcción. También el camino costero tenía como objetivo unir a este barrio que ya en algún lugar estaba planificada su construcción. Pero después apareció Pueblos del Plata. Pueblo del Plata es un complejo de los Caputos, tiene de una de las ramas de los Caputos, ¿no? Tiene en su interior 4 barrios privados. Después después siguió la construcción de Puerto Trinidad, que fue cambiando de nombre según cómo marchaba el negocio, se llamó Las Marinas, actualmente se llama Puerto Nizuc, que son los barrios de excelencia en esta región. Después se construyó o se empezó a construir el complejo Lagos de Hudson, que tiene en su interior 3 barrios privados, que va a ocupar alrededor de más de 700 hectáreas de valles de inundación, lugares donde se queda el agua cuando no tiene posibilidades de secar el río. Eso obviamente trae como consecuencia las inundaciones de los barrios que son de los arroyos, en este caso al arroyo Baldovino. Es decir, progresivamente fueron apareciendo todos estos barrios. Pero ya tenemos aquí en Berazategui, se han construido desde este momento, así principios de este siglo, más de 45 barrios privados. ¿Más de cuántos? 45 barrios privados. 45 barrios privados. Algunos de ellos... Del otro lado, del lado de la autopista vendría a ser. Más del lado de la autopista. La postura del foro, ¿cuál sería? Cada vez que hay que hacer una presentación para que esa cautelar no se caiga, nosotros le hemos propuesto al municipio una mesa de diálogo para encontrar una solución. Ahora está este informe que hacían referencia al principio, que dice que el murallón hay que levantarlo porque impide el ingreso del agua dulce y por lo tanto eso genera el bosque. Y sin el bosque se seguirá avanzando con los barrios privados. Claro. Respecto al murallón, estamos pidiendo que se levante el murallón y después todos los demás, la construcción de todos los demás barrios están judicializados porque han avasallado humedales, bosques ribereños, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir peleando por estos. Claro, la idea también de los estudios de impacto ambiental, de ver si esto también, hay uno de los barrios que leo que es lindero a la reserva de biosfera Pereira Ola, cuyo bosque es afectado. Bueno, hay un montón de lugares también afectados por todos estos emprendimientos. Le agradecemos mucho, Ernesto, las palabras, muy claro además, y una región que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, que mucha gente no conoce, muy bonita y muy rica también en naturaleza, en fauna y en flora, como usted contaba, ¿no? Bueno, le agradezco a usted y es absolutamente así. Yo termino diciéndole, acá hay una biodiversidad que es muy difícil de encontrar, porque acá hay río, hay humedales, hay bosques, hay valles de inundación, reservorios de centenares de especies de animales. No se encuentra en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y hay agua, hay agua que es fundamental también, ¿no? Es fundamental. El agua, está el río, claro, y arroyos que sudan toda esta zona de Leonardo. Ernesto, muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.